Buenos días, nosotros somos el equipo 3, conformado por Camacho Chávez Mayra, Díaz López Keila Maresa y Hernández Blanco José Juan. Les vamos a hablar el día de hoy de trastorno del desarrollo, de la conducta y demencia. Dentro de los objetivos es conocer la definición del autismo y las características, definir el déficit de atención e hiperactividad, describir el síndrome de Rett, catalogar los trastornos del aprendizaje, conocer las características de los trastornos de la conducta y mencionar las demencias psiquiátricas más comunes. Los trastornos del desarrollo son alteraciones del comportamiento social, de la comunicación y el lenguaje, así como limitaciones específicamente en cada individuo que afectan sus intereses y actividades que realiza. Suelen debutar en la infancia, pero tienden a persistir hasta la edad adulta, causando una disfunción o un retraso en la maduración del sistema nervioso central. Una característica importante del trastorno del desarrollo es que no hay periodos de remisión y recidivas como en algunas otras enfermedades mentales, sino que estas van a seguir un patrón constante y en algunas ocasiones las personas afectadas presentan un cierto grado de discapacidad intelectual. Dentro de la clasificación de los trastornos del desarrollo encontramos del habla y del lenguaje, el cual va a estar afectada la pronunciación, el lenguaje expresivo, la recepción del lenguaje o algún tipo de afasia, como es la afasia de Landau-Kleffner. Dentro de las habilidades escolares hay un trastorno específico de la lectura y un trastorno de la ortografía. Dentro de los trastornos de las habilidades aritméticas tenemos la calculia, que es cuando al paciente le cuesta trabajo realizar operaciones matemáticas, un síndrome del desarrollo de Gerstmann y el trastorno aritmético del desarrollo. El trastorno es el trastorno de la función motriz, donde hay displasia del desarrollo, el síndrome del niño torpe o un trastorno de la coordinación. Los trastornos generalizados del desarrollo, aquí encontramos el autismo, el síndrome de Rett, el síndrome de Asperger y el déficit de atención e hiperactividad, que estos son de los que vamos a hablar posteriormente. Hay que tomar en cuenta que el síndrome de Asperger actualmente, de acuerdo al DSM-5, ya está catalogado como un tipo de autismo. Vamos a empezar por ende con el autismo. El autismo es un trastorno del desarrollo neurológico de base biológica que se caracteriza por dos cuestiones principalmente: el déficit persistente de la comunicación y la interacción social y patrones repetitivos de conducta, intereses o actividades. Afecta significativamente la capacidad del niño para funcionar en el hogar, la escuela y otras situaciones. La etiología se desconoce, no hay una asociación específica, sin embargo se ha habido asociado con pacientes con rubiola congénita, citomegalovirus, fenilcetonuria y también se ha visto que la estructura del encéfalo en estos pacientes está afectada. En algunos puede presentar dilatación de los ventrículos, hipoplasia cerebelosa o alteraciones del hipocampo. El componente genético se ha asociado que una pareja que tiene un niño con autismo tiene un riesgo de tener otro hijo de 50 a 100 veces mayor. Y una cosa importante es que dentro de la etiología ya hay factores o estudios, que mencionan que las vacunas no causan autismo, ya basados con fuertes evidencias científicas. Dentro de las manifestaciones clínicas del autismo vamos a encontrar varios rubros. Hay déficit en la reciprocidad social y emocional. Esto es cuando el niño tiene incapacidad para iniciar o responder a las interacciones sociales o a la conversación, donde no hay intercambio de emociones. El déficit de la comunicación social no verbal, hay dificultad para interpretar el lenguaje corporal de los demás, los gestos y las expresiones, así como disminución de las expresiones faciales y los gestos y en el contacto visual. El déficit en el desarrollo y en el mantenimiento de las relaciones, aquí el niño tiene dificultades para hacer amigos, ajustar el comportamiento a diferentes situaciones. Hay movimientos estereotipados, repetitivos o del habla,
Puede haber aleteo de manos, chasqueo de los dedos, ecolalia o alineación en los juguetes. El cumplimiento estricto de rutinas. Aquí los niños tienen dificultad con pequeños cambios en las comidas o en la ropa. Tienen rituales específicos y estereotipados. Y en la reacción excesiva o insuficiente de reacción a estímulos sensoriales. Aquí el niño va a tener aversión extrema a los olores, sabores específicos o texturas. Una cosa importante es que las características clínicas se pueden presentar desde el primer año. Sin embargo, no está claro hasta la edad escolar, porque es cuando el paciente empieza a tener convivencia con otros niños de su edad y normalmente es cuando los maestros mandan a estos niños porque los ven precisamente diferentes, que no socializan. Dentro del diagnóstico, la principal es la evaluación clínica. Hay alteraciones de la interacción y la comunicación social y la presencia de más de 2 conductas o intereses restringidos, estereotipados y repetitivos. Y también se puede ocupar un cuestionario de comunicación social, el esquema de observación diagnóstica de autismo y algunas pruebas metabólicas y genéticas. Es importante recalcar que este niño va a presentarlo así en los diferentes entornos en los que esté. El tratamiento como médicos de primer nivel es derivarlo para una evaluación integral, ya sea primero con el pediatra o en su defecto con psiquiatría. El tratamiento es una terapia conductista, terapia del habla y del lenguaje, donde señalan e intercambian imágenes y dispositivos que aumentan la comunicación y van a poder generar palabras a base de símbolos. Y el tratamiento farmacológico va enfocado a quitar conductas ritualistas, autolesivas y autoagresivas. En esto se va a ocupar la risperidona, el aripiprazol, el valproato y los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Vamos a hablar del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Este afecta del 8 al 11% de los niños en edad escolar. Comienza antes de los 4 años. La edad pico para el diagnóstico es entre los 8 y 10 años. A veces se llega a diagnosticar después de la adolescencia. De acuerdo al DSM-5 existen 3 tipos: con predominio del déficit de atención, con predominio de hiperactividad e impulsividad y el combinado. La etiología es desconocida y este síndrome actualmente ha sido sobreestimado, por lo cual tenemos que tener en claro los datos clínicos de cada una de las etapas. Dentro de los factores de riesgo se van a asociar los genéticos, los bioquímicos y los sensitivomotores. Un peso al nacer menor a 1,5 kg, un traumatismo craneoencefálico, deficiencia de hierro, exposición prenatal al alcohol, tabaco o cocaína. Y bueno, se ha visto que en estos niños hay una menor actividad o estimulación de la parte superior del tronco encefálico y los haces frontomesencefálicos. Aquí bueno, voy a hacer una pausa. Vamos a hablar de el déficit de atención e hiperactividad en adultos. Aquí las diferencias neuropsicológicas persisten hasta la edad adulta y los síntomas conductuales se siguen. A diferencia de un niño donde podemos darle algún manejo, aquí en los adultos, al ser un diagnosticado ya de manera tardía, ya estamos hablando de que está afectando la forma en la que se va a socializar en el trabajo o con sus relaciones interpersonales. Tiene dificultad para concentrarse, para completar tareas, para mantener relaciones, cambios de humor. Va a estar precedido por inquietud e intranquilidad y hay un mayor riesgo de desempleo, reducción de logros educativos y un aumento en la tasa de sustancias y de criminalidad. En la clínica yo les mencionaba que hay 3 rubros importantes: la falta de atención, la impulsividad y la hiperactividad. Es muy fácil definir cada uno porque tiene pues síntomas claros que los llegan a diferenciar. Dentro de la falta de atención aparece cuando el niño realiza tareas que requieren vigilancia, un tiempo de reacción rápido, búsqueda visual y perceptiva, escucha sistemática y sostenida. Aquí el niño se distrae fácilmente, es olvidadizo, extravía objetos, comete errores por descuido en las tareas escolares, no sigue las instrucciones ni finaliza las tareas. Aquí en los
En el trastorno de déficit de atención con predominio de la falta de atención, aquí los niños tienen dificultad en situaciones de aprendizaje pasivo que van a requerir rendimiento continuo y finalización de tareas, pues no lo van a poder lograr porque fácilmente se aburren, y no es que sean niños que tengan a lo mejor una discapacidad intelectual, sino simplemente no logran terminar las actividades por la falta de atención en ellas. En el otro rubro de impulsividad, son acciones precipitadas que pueden provocar un resultado negativo. Responden antes de que completen las preguntas, tienen dificultad para guardar su turno, interrumpen a los demás o se entrometen en sus actividades. Dentro de la hiperactividad hay actividad motora excesiva. Los niños tienen dificultad para permanecer sentados en silencio cuando deben hacerlo. Los pacientes mayores pueden ser simplemente nerviosos, inquietos o habladores, y a veces al punto que llegan a cansar a otras personas. En cuanto al diagnóstico, vamos a basarnos en los criterios clínicos del DSM-5, que incluyen 9 signos y síntomas de la falta de atención y 9 de hiperactividad e impulsividad. Estos necesitan estar presentes por lo menos más de 6 meses, ser pronunciados para el nivel del desarrollo del niño. Ocurre en al menos 2 situaciones, es decir, en casa y en el colegio. Están presentes antes de los 12 años e interfieren con el funcionamiento en el trabajo, el hogar o la escuela. El pronóstico, pues van a tener estos niños problemas de adaptación social y emocional, debido a que la escasa aceptación por los compañeros les va a dificultar el relacionarse con pares, y puede ocurrir abuso de sustancias ya en edad a más adulta. El tratamiento va enfocado a la terapia conductista, la farmacoterapia, principalmente el metilfenidato, el cual se va a iniciar con 0.3 mg/kg por vía oral una vez al día, y se va a ir incrementando la dosis semanalmente hasta llegar a una aproximación de 2 a 3 veces al día o cada 4 horas durante el día. También se puede utilizar la dextroanfetamina, aunque lo más común es la utilización del metilfenidato. Hablar del síndrome de Rett. El síndrome de Rett es un trastorno neurológico que ocurre casi exclusivamente en las mujeres. Afecta el desarrollo después de un periodo de 6 meses. Se caracteriza por el crecimiento y el desarrollo inicial normal, seguido por la desaceleración de los hitos del desarrollo y luego regresión de las habilidades. Afecta a 1 de cada 10.000 a 15.000 recién nacidas vivas. La mayoría son casos de mutaciones aleatorios y hoy es una anomalía genética ligada al cromosoma X. La puede presentar un varón, puede ser el portador, pero las manifestaciones clínicas se van a dar siempre en mujeres. En cuanto a la etiología, eso es lo que la diferencia del autismo, puesto que por muchos años se consideró que el síndrome de Rett era catalogado un tipo de autismo. Sin embargo, era catalogado como un tipo de autismo porque presentaba algunas características clínicas de este. Sin embargo, hay una mutación en el gen de la proteína MSP2 que la diferencia del autismo, el cual, como vimos, tenía causa desconocida. Aquí esta proteína induce a otros genes para que se expresen de forma anormal y a su vez inducen a que estos genes se inactiven y a dejar de producir propias proteínas únicas. Y pues estas proteínas se producen de forma anormal estructuralmente o en cantidades inadecuadas que van a impedir el desarrollo normal del cerebro. Dentro de las características va a haber desaceleración del crecimiento del encéfalo y la cabeza, convulsiones, dificultad para caminar y discapacidad intelectual. Los niños pueden presentar escoliosis y a menudo se encuentran anomalías cardíacas. Esto es importante porque de ello va a depender el pronóstico más que como tanto del trastorno del desarrollo. El diagnóstico es la evaluación clínica, los estudios genéticos, y el diagnóstico diferencial. Siempre es importante descartar una lesión cerebral traumática, un desarrollo psicomotor anormal antes de los 6 meses o una infección grave que pueda causar problemas neurológicos. El pronóstico, normalmente estas niñas sí llegan a una edad adulta, a un promedio de los 40 años. Sin embargo, el pronóstico se ve ensombrecido
cuando se asocia a anomalías cardíacas que pueden poner en peligro la vida. El tratamiento, pues no hay una cura como tal, va enfocado a un tratamiento multidisciplinario que aborde los síntomas y los signos, y un programa de terapia ocupacional, fisioterapia y terapia de la comunicación. Clínica, lo decidí separar así porque son etapas en las cuales el desarrollo se va enlenteciendo. Por ejemplo, el niño puede estar normal o tener un crecimiento normal y hasta los 6 a 1 año va a ir el enlentecimiento del sutil del desarrollo. Los síntomas pueden incluir menor contacto visual, el niño deja de jugar con sus juguetes, le cuesta ya trabajo sentarse o gatear, es decir, los logros que había adquirido motores empiezan a tener una regresión. En la etapa 2, que va de 1 año a 4 años, hay pérdida de habilidades manuales, comienzan los movimientos característicos de las manos, como sacudirlas, aplaudir, lavárselas, golpear. La marcha puede empezar a ser inestable y hacia la etapa 3 ya puede haber convulsiones, déficit motor y apraxia, que pues puede durar de los 2 a los 10 años. Finalmente, en la etapa 4, aquí ya se presenta escoliosis, disminución de la movilidad, debilidad muscular y a veces pueden llegar a caminar. Entonces, lo importante como médicos de primer contacto es identificar a estos niños, porque en muchas ocasiones solamente llegan porque tienen convulsiones, ¿no? Y a lo mejor se les maldiagnostica como unas crisis epilépticas, cuando realmente las convulsiones simplemente son parte del síndrome de Rett. Entonces es importante tener en claro la presencia de este síndrome para que cuando tengamos un niño así lo podamos mandar bien, y siempre pues estar al pendiente de la edad, de los hitos del desarrollo. Cuando vemos que un niño ya tardó en sentarse, tardó en gatear, pues siempre hay que estar no dejar de desapercibido esta enfermedad. Finalmente vamos a hablar de la discapacidad intelectual. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual significativamente inferior a un promedio, expresado a menudo por un coeficiente intelectual menor de 70, combinado con limitaciones en el funcionamiento adaptativo, es decir, alteraciones en la comunicación, autodirección, actitudes sociales, cuidados personales, uso de recursos y mantenimiento de la seguridad personal, junto con necesidades demostradas de soporte. Hay déficit en las dos siguientes funciones de la infancia: funcionamiento intelectual, por ejemplo, falla en el razonamiento, la planificación, la resolución de problemas, y falla en el funcionamiento adaptativo, es decir, la capacidad para cumplir con los estándares apropiados para la edad del niño, en términos socioculturales, para el funcionamiento independiente en las actividades de la vida. Las manifestaciones primarias son adquisición lenta de nuevos conocimientos, conducta inmadura y limitada para los cuidados personales. Puede haber o no deterioro motor o sensitivo, como parálisis cerebral u otros déficits, y retraso en el lenguaje o hipoacusia. La discapacidad intelectual puede estar asociado con alguno de los síndromes que acabamos de ver, o puede ser simplemente aislada. Dentro del diagnóstico pues son las pruebas prenatales, la evaluación del IQ, las imágenes del sistema nervioso central, estudios genéticos para ver si no haya una alteración cromosómica que predisponga a esta discapacidad. El pronóstico realmente depende mucho del IQ, aunque la mayoría de las personas con un IQ leve o moderado pueden mantenerse, ser independientes. Y más que nada, pues la expectativa de vida está condicionada por la etiología de la discapacidad, puesto que cuanto más grave es la discapacidad, mayor es la inmovilidad y más alto el riesgo de morbilidad. El tratamiento va enfocado en un programa de intervención temprana, apoyo de un equipo multidisciplinario y siempre referirlo a especialistas en terapia del habla o del lenguaje si es lo que está afectado. Vamos a continuar con el tema trastornos de la conducta. Los objetivos van a ser conocer la definición del trastorno de la conducta, ubicar los factores de riesgo, aprender las diferentes clasificaciones del CIE-10, del DSM-5 y de la OMS, entender el diagnóstico y el tratamiento, así como analizar el pronóstico.
Vamos a comenzar con la definición. El trastorno de la conducta va a ser un patrón repetitivo y persistente en el comportamiento donde no se van a respetar los derechos básicos de otras personas, las normas o reglas sociales propias de la edad, lo que se va a manifestar por la presencia en los últimos 12 meses. Y por lo menos 3 de los 15 criterios que se van a mencionar a continuación en las categorías de agresión a personas o animales, destrucción de la propiedad, engaño o robo o incumplimiento de las normas. Esto en un periodo por lo menos en los últimos 6 meses. Va a tener una afectación a nivel social, académica y laboral. Los criterios que se van a tomar en cuenta son los siguientes. A menudo acosa, amenaza o intimida a otros. A menudo inicia peleas. Ha usado un arma o puede provocar serios daños a terceros, por ejemplo, utilizando algún bastón, ladrillo, botella, cuchillo o incluso hasta un arma. Ha ejercido la crueldad física contra las personas. Ha ejercido la crueldad física contra animales. Ha robado enfrentándose a una víctima, por ejemplo, atraco, robo de una moneda, extorsión, atraco a mano armada. Ha violado sexualmente a alguien. Ha prendido fuego deliberadamente con la intención de provocar daños graves. Ha destruido deliberadamente la propiedad de alguien, pero no por medio de la utilización de fuego. Ha invadido la casa, edificio, automóvil de alguien. A menudo miente para obtener objetos o favores o para evitar obligaciones, por ejemplo, engañar a otros. Ha robado objetos de valor no triviales sin enfrentarse a la víctima, por ejemplo, hurto de una tienda sin violencia, ni invasión o falsificación. A menudo sale por la noche a pesar de la prohibición de sus padres, empezando antes de los 13 años. Ha pasado una noche fuera de casa sin permiso mientras vivía con sus padres o un hogar de acogida por lo menos 2 veces o una vez si estuvo ausente durante un tiempo prolongado. Y por último, a menudo falta a la escuela empezando antes de los 13 años. En el trastorno de la conducta va a estar caracterizado porque el niño o el adolescente va a tener emociones prosociales limitadas, va a haber una alteración en cuanto a la interacción con personas de su misma edad, con adultos, o va a tener esa imposibilidad para poder seguir las reglas. Va a tener una falla de remordimiento o culpabilidad. Realmente él no se va a hacer responsable de sus actos, por ende pues no le va a remorder o no se va a sentir culpable, solamente puede llegar a tener culpabilidad si está involucrado un castigo de por medio o pues que lo catalogan como que él sea el causante de cierto problema. Va a tener carencia de empatía, realmente no va a tener esa capacidad de analizar si causó un daño a terceras personas, no va a sentir, no va a ser consciente de lo que realizó y va a ser despreocupado por su rendimiento. Son niños o adolescentes que llegan a tener un bajo rendimiento en la escuela y sin embargo pues no tienen ningún remordimiento de que vayan mal. Y no hacen nada para poder mejorar sus calificaciones. Y por último, va a tener un afecto superficial o deficiente. ¿Qué quiere decir? Pues que no va a poder expresar emociones de forma real o sincera y las ocasiones que lo llegue a realizar pues va a ser bajo conveniencia para obtener algún beneficio. El trastorno de la conducta se puede clasificar también de acuerdo a la edad. Es más común que se diagnostique desde edades muy tempranas, por ejemplo, en la edad infantil, donde van a presentar un síntoma antes de los 10 años, o los adolescentes, donde no van a mostrar ningún síntoma antes de los 10 años. También tenemos una clasificación de inicio no especificado, donde va a cumplir con criterios de los que acabo de mencionar de la lista, pero va a haber suficiente información para determinar la aparición del primer síntoma previo a los 10 años de edad. Otra clasificación puede ser de acuerdo a su gravedad. Esta va a ser leve, moderada o grave.
La leve van a existir pocos o ningún problema de la conducta, aparte de los necesarios para establecer el diagnóstico, y los problemas de conducta van a provocar un daño relativamente menor a los demás. Algunos ejemplos son las mentiras, el ausentismo escolar, regresar tarde por la noche sin haber pedido permiso o incumplir alguna otra regla. La moderada va a ser el número de problemas de la conducta y el efecto sobre los demás son de gravedad intermedia, en los que se especifica entre una categoría entre leve y grave. Por ejemplo, el robo sin enfrentamiento con la víctima o actos de vandalismo. Mientras que en el grave van a haber más problemas de la conducta, además de los necesarios para establecer el diagnóstico, o dichos problemas van a provocar un daño considerable a los demás. Por ejemplo, violación sexual, crueldad física, uso de armas, robo con enfrentamiento a la víctima, atraco o invasión. La etiología es multifactorial. Vamos a tener factores psicológicos, como lo es el temperamento. Esto más común en niños que son muy impulsivos, o aquellos niños que tienen vínculos inseguros con padres. También vamos a tener dentro de la etiología todas aquellas que estén relacionados a una disfunción neuropsicológica, por ejemplo, déficit de las alteraciones verbales, que sean muy impulsivos, que haya desinhibición comportamental, trastornos en la maduración cerebral en niños prematuros o aquellos niños con pobre resolución a los problemas. Esto va a ser más marcado en aquellos niños donde hay una carencia de reglas claras, así como donde hay modelos parenterales o fraternales agresivos. ¿Qué quiere decir? Mientras mamá pone un castigo ante el mal comportamiento, el papá lo quita, ¿no? Entonces es importante que ambos padres estén de acuerdo en cuanto a los límites y a las reglas que se van a establecer en la relación de la familia, y pues también evitar que alguna de estas figuras caigan en el lado de la agresividad, para tratar de frenar el comportamiento. Así como dentro de la etiología tenemos la violencia percibida en casa, de mamá hacia papá o de papá hacia hermanos, ya sea que el niño lo presente o que el mismo niño la ejerza sobre sus hermanos. El abuso sexual o físico es otro de los factores, y algo que actualmente está bastante marcado es el modelaje por medios de comunicación. ¿Qué quiere decir? Pues que a través de videojuegos, películas, caricaturas, redes sociales, se manejan actitudes o acciones de violencia, violación, de daño, de muerte, y pues realmente no hay un control en cuanto a la supervisión de este tipo de escenas o de juegos en los niños, y ellos lo toman como algo normal, como algo aprendido, y lo modelan. Otra de las etiologías es aquellos niños con un coeficiente intelectual bajo. ¿Por qué? Porque pues estos niños van a tener una capacidad para resolver problemas de una manera más pobre, a diferencia de un niño con un coeficiente más alto. Dentro de los factores de riesgo tenemos de tipo congénitos y perinatales. Congénitos van a ser hereditarios. Se dice que un padre o madre con un trastorno de la conducta va a tener mayor probabilidad de tener hijos con este padecimiento. En los prenatales, el tabaquismo, el uso de alcohol, drogas por parte de la madre, complicaciones durante el embarazo como bajo peso al nacer, la prematurez o alguna lesión o disfunción cerebral pueden ser también los causantes. En cuanto a los factores de riesgo perinatales, tenemos de tipo ambiental. Esto puede ser desde rechazo y negligencia por parte de los padres, que quiere decir que pues que todos aquellos embarazos no planeados, donde hay pues un rechazo o simplemente embarazos que no se decidieron tener,
disciplina severa, cuando los padres son muy estrictos y caen en el límite de tratar de tener control sobre el pequeño, el abuso físico, sexual, la falta de supervisión, porque pues los papás trabajan, se queda el niño a cargo de la abuela o de alguna otra persona a cargo y pues no se le pone la atención o la supervisión o los límites que necesite. Otro punto es aquellos niños que se internan desde edades muy tempranas, donde pues no hay esa interacción con mamá, papá o la familia, y el cambio frecuente de cuidadores, ¿no? Cuando tenemos nanas o personas que se encargan del cuidado de los niños, donde pues no se establece un vínculo directo con el del niño, con la persona que lo cuida, pueden ser otros factores de riesgo para trastornos de la conducta. Una familia numerosa, donde hay muchos hijos, no se distribuye la atención hacia cada uno de ellos, a diferencia de una familia donde pues, solamente tienen a un niño para cuidar y atender. La delincuencia de los padres, el consumo de sustancias por parte de los padres, el rechazo de los propios compañeros en el salón de clase, los primos o los amigos con los que el niño trata de relacionarse, o la asociación con un grupo de compañeros delincuentes, ya sea compañeros del barrio, amigos de la colonia, donde pues el niño está expuesto a la violencia. La clasificación va a ser a base del CIE-10 y del DSM-5, así como de la Organización Mundial de la Salud. En cuanto al CIE-10, vamos a dividirlo en 4 subgrupos: trastorno de la conducta limitado al contexto familiar, trastorno de la conducta insociable, trastorno de la conducta sociable y trastorno opositor desafiante. El DSM-5 lo divide como una clasificación: negativista desafiante, explosivo intermitente, antisocial de la personalidad y en piromanía y cleptomanía. Mientras que la Organización Mundial de la Salud tiene una clasificación bastante parecida al CIE-10, donde lo enfoca en un trastorno disocial limitado al contexto familiar, disocial en niños no socializados, disocial en niños socializados y trastorno disocial desafiante y oposicionista. Que esta clasificación de la Organización Mundial de la Salud es la que vamos a explicar en conjunto con la del CIA-10. Les voy a explicar las dos clasificaciones. Se dice que el inicio del diagnóstico de este trastorno se da en edades muy tempranas, sobre todo en varones, los cuales pues van a tener un comportamiento agresivo y van a tener sobre todo relaciones conflictivas con compañeros, y en la mayoría de las ocasiones el trastorno de la conducta va a ir asociado a trastornos de déficit de atención. También tenemos una presentación de trastorno de déficit de la atención asociado a trastorno oposicionalista desafiante previo, que al final termina con un trastorno de la conducta. El cuadro clínico va como decíamos, pues se va a hacer el diagnóstico desde edades muy tempranas, desde la infancia. El niño va a tener un cuadro clínico de acuerdo a cómo va evolucionando su edad. Vamos a comenzar con niños de 3 años, los cuales van a ser muy testarudos, muy necios. A los 5 años van a ser rabietas, coléricas. A los 6 años van a tener esa capacidad de confrontarse, de tener discusiones con niños de su propia edad o incluso hasta con los papás o adultos mayores. Y a los 8 años ya el niño va a tener un patrón de maltrato hacia otros niños y una actitud desobediente y retadora con autoridades o con los padres, con las maestras. Y bueno, pues ya a partir de los 12 años ya hay más riesgo de que el niño es más consciente y puede presentar actos de vandalismo o de robo. El trastorno de la conducta oposicionista desafiante se va a caracterizar por tener una actitud hostil, rechazo a la autoridad, van a ser desobedientes ante las normas de educación en casa, colegio o entorno social,
van a presentar irritabilidad, cólera, malestar, molestan a otros de forma intencionada, van a discutir y van a causar conflicto con las demás personas. Van a tener una poca tolerancia a la frustración, mientras que en el trastorno de la conducta va a haber una transgresión a los derechos de los demás por normas sociales apropiadas a la edad. Va a haber mentiras, desobediencia, robos, fugas del hogar, provocaciones, peleas, crueldad con animales o personas, violación o destrucción de la propiedad ajena, provocación de incendios o uso de armas, y la mayoría de los niños o adolescentes con trastorno de la ansiedad va a ir acompañado de ansiedad o depresión en edades adultas. El trastorno disocial en niños no socializados va a estar caracterizado por la combinación de un comportamiento disocial o agresivo persistente con una significativa y profunda dificultad para las relaciones personales con otros chicos, mientras que en el trastorno disocial limitado al ámbito familiar van a tener todas las características previas en el trastorno de la conducta, pero solamente el conflicto o las alteraciones de la conducta van a estar relacionados al ámbito familiar. En la escuela, con los amigos, van a tener un comportamiento adecuado, pero pues se van a comportar de forma agresiva o coléricos solamente con los padres o con los hermanos. El diagnóstico se va a hacer referente a los criterios de frecuencia, de intensidad, de gravedad y de adecuación hacia la edad. Hay que realizar una historia clínica completa para conocer la etiología y los factores de riesgo que conllevaron al pequeño o al adolescente a presentar este trastorno. Realizar algún examen físico, sobre todo de lesiones del sistema nervioso. Y bueno, sobre todo que cumplan los criterios de diagnóstico que acabo de mencionar del CIE-10. Y nos podemos apoyar de ciertas escalas diagnósticas, sin embargo, pues lo mejor es el diagnóstico clínico con los criterios del CIE, y hay que hacer una evaluación psicológica para ver si hay alguna comorbilidad agregada, como me comentábamos, pues el trastorno de déficit de atención. Hay que realizar una entrevista hacia los padres y maestros, sobre todo a los maestros, que son los que están en mayor contacto con los niños en la escuela. A lo mejor para el padre se le hace normal que moleste a otros niños, que esté muy consentido y pues no tenga límites, pero en el caso de los maestros, ellos van a poder otorgar un punto de vista externo y pues así poder hacer un diagnóstico oportuno y darle tratamiento al pequeño. En cuanto al diagnóstico para el trastorno disocial limitado al contexto familiar, deben llevarse a cabo lo siguiente, la encuesta de los siguientes 23 puntos a los padres o al niño. Entre ellos vamos a tener rabietas excepcionalmente frecuentes y graves para la edad y el desarrollo del niño, frecuencia aumentada en las discusiones con adultos, niños que son desafiantes, graves, frecuentes a los requerimientos y órdenes de los adultos, que a menudo hagan cosas para molestar a otras personas de forma aparentemente deliberada, que con frecuencia culpen a otros de sus faltas o de su mala conducta, que sea quisquilloso y se moleste fácilmente con los demás, que a menudo esté enfadado o resentido, que sea rencoroso o vengativo. A partir de aquí, que es el ítem 9, que mienta con frecuencia, que rompa promesas para obtener beneficios o favores, para eludir sus obligaciones, que inicie con frecuencia de peleas físicas, que haya usado alguna vez algún arma o que pueda causar serios daños físicos a otros, que a menudo permanezca fuera de la casa por la noche a pesar de la prohibición de los padres, que tenga crueldad física contra personas, animales, destrucción deliberada de la propiedad ajena, incendios deliberados con la intención de causar daños severos,
robo de objetos de valor significativo sin enfrentarse a la víctima, sea del hogar o fuera de él, ausencias reiteradas al colegio que comience antes de los 13 años o abandono del hogar al menos 2 ocasiones o una ocasión en más de una noche. Cualquier episodio de delito violento que implique enfrentamiento contra la víctima, que force a otras personas a tener relaciones sexuales, que haya intimidación frecuente a las personas y que haya allanamiento de morada o del vehículo de otros. Si se dan cuenta, a partir del ítem 9 al ítem 23, coincide con las características de diagnóstico que dimos en la definición. Y por ende, se va a considerar un trastorno disocial limitado al contexto familiar cuando se presenten 3 o más síntomas por mínimo en los últimos 6 meses en estos ítems, del 9 al 23. Y bueno, esto solamente limitado al medio familiar. Para hacer el diagnóstico del trastorno disocial en niños no socializados, deben de presentar positivo en 3 o más síntomas por mínimo 6 meses en el ítem 9 al ítem 23. Esto con pobreza de las relaciones con compañeros o carencia de amigos íntimos duraderos. Mientras que para el trastorno disocial en niños socializados se deben de tener positivos 3 o más síntomas por mínimo 6 meses, sobre todo del ítem 9 al ítem 23. Los trastornos de la conducta van a incluir en el ámbito extrafamiliar, relaciones con compañeros dentro de los límites normales. Para poder realizar el diagnóstico de trastorno disocial oposicionista y desafiante, a diferencia de los diagnósticos previos, aquí se deben de tener 4 o más síntomas por mínimo de 6 meses, aunque no puedan estar presentes más de 2 síntomas de los ítems 9 al 23. ¿Qué quiere decir? Que solamente se pueden tener dos aseveraciones positivas del ítem 9 al 23 y de ahí 2 del ítem 1 al ítem 9 para que nos dé mínimo 4 síntomas positivos. El tratamiento de primera elección siempre va a ser la psicoterapia y esta puede ser de forma individual, grupal o familiar. En la terapia individual, pues el objetivo es mejorar la autoestima del pequeño, del adolescente, tener una terapia de modificación de la conducta, así como enseñarle a tener técnicas de autocontrol, manejo de sus emociones y solución de problemas. En la terapia grupal, pues va a ser tomarla con otros niños que tengan su mismo problema, haciendo modificaciones de la conducta y teniendo un entrenamiento grupal. Mientras que en la terapia familiar, esta va enfocado hacia los padres para que sepan manejar la conducta del pequeño. Es importante reforzar conductas adecuadas. ¿Qué quiere decir? Cuando se le hace alguna reprensión al niño o al adolescente, no estar recordando cuál fue el error o cuál va a ser el castigo, sino reforzar aquellas conductas que el niño en algún momento fueron buenas o que entendió o que aceptó o que hizo. ¿Para qué? Para que se le queden grabadas de que lo que está haciendo bien va a ser en algún momento valorado o lo vamos a ver bien. Y en este caso, pues evitar los castigos en exceso, tener un trato firme y establecer sobre todo las reglas y los límites por parte de los padres. Hay ciertas conductas que van a ser inadecuadas y estas conductas a los padres se les tiene que enseñar cómo manejarlas. Entre ellos, en uno de los artículos mencionaba que uno de estas maneras para poder controlar a los niños es realizar tiempos fuera. ¿Qué quiere decir? Que ante un comportamiento inapropiado
tengamos un tiempo fuera, ¿no? Llevemos al pequeño a una parte diferente donde lo estábamos reprendiendo, a otro lugar de la casa, distraernos o quitar ese tema de conversación. ¿Cuánto tiempo? Va a ser 1 minuto por cada año de edad. Y por ejemplo, tenemos un niño de 5 años, pues vamos a dar un tiempo fuera de 5 minutos. Vamos a olvidar el problema, vamos a enfocarnos en tener otras actividades. Pasando los 5 minutos, volvemos a regresar al lugar donde estábamos reprendiendo y explicarle qué es lo que hizo mal o cuáles pueden ser las consecuencias de su comportamiento inadecuado. Este tiempo fuera es más enfocado a adolescentes, a adolescentes ya a partir de los 12 años. Y otra técnica que se le enseña a los padres en la terapia de familia es ignorar las conductas inadecuadas, ¿no? Es muy común ver que estamos en una reunión, el niño empieza a golpear o a quitarle cosas a la tía, le empieza a decir ciertas palabras de ofensa. ¿Y qué hacen los papás o qué hacen los demás? Se ríen, ¿no? El niño considera que entonces esa actitud es algo normal, es algo que debe de seguir haciendo. Entonces, en este caso, hay que ignorar su conducta que no está siendo aprobatoria para que él se dé cuenta que eso está mal y que no lo tiene que hacer. Y sobre todo, en el caso ya de los adolescentes, otra técnica pues es hacer acuerdos ya sea escritos, redactados. Yo me comprometo a, no sé, no volver a realizar tal acto porque en dado caso que lo realice, voy a tener como castigo, como consecuencia, tal situación. Eso pues va a permitir que el adolescente se haga consciente de lo que puede hacer mal, de cuáles pueden ser las consecuencias y pues también lo hacemos partícipe de este acuerdo, no solamente por parte del padre o de la madre, sino que él también esté involucrado en este tipo de cosas. Y bueno, para casos moderados o graves, el tratamiento va a ser a base de fármacos. Es más recomendable que se dé una monoterapia, no es indicado utilizar varios medicamentos y solamente va a estar dada el tratamiento farmacológico si nuestro niño o adolescente o adulto tiene alguna comorbilidad. Por ejemplo, el uso de metilfenidato en aquellos niños que tengan asociado trastorno de déficit de atención o la atomoxetina también como segunda elección en niños con trastorno de déficit. Se puede apoyar del uso de antipsicóticos como lo es la risperidona y anticonvulsivantes como lo es el valproato de sodio, la carbamazepina, con el efecto de disminuir los impulsos o la actividad impulsiva del pequeño. Ese es el efecto que estamos buscando con este tipo de medicamentos. Y bueno, es bien importante hacer la promoción y la prevención, tener una educación y consejería tanto a la familia como al medio escolar, detectar los factores de riesgo que pueden conllevar a este padecimiento y determinar la edad de comienzo y gravedad. En el caso del trastorno de la conducta, va a tener un peor pronóstico un niño que se diagnostica desde edades muy tempranas, porque al final va a tener alteraciones ya en edad adulta. Se va a referenciar a todos aquellos niños o adolescentes que tengan enfermedades con comorbilidades o asociadas y en casos moderados o severos. También se van a referir a segundo nivel aquellos que tengan un abordaje familiar importante, o sea, que no haya esas redes de apoyo con mamá, con papá, se tiene que apoyar ya del especialista, que en este caso sería psiquiatría, y también necesitan tener el apoyo de psicología. Dentro de las complicaciones, pues vamos a tener el maltrato infantil por parte de los padres o de los maestros. ¿Por qué? Porque al niño se le va a catalogar como un niño conflictivo, un niño que no obedece órdenes, que no entiende, y pues hay que evitar llegar a estos extremos de la violencia. El fracaso escolar, habíamos mencionado que está muy asociado con coeficiente intelectual bajo,
y pues los padres o los maestros realmente a veces ante desconocer los diferentes trastornos de la conducta, pues no se les pone la atención o el cuidado o el diagnóstico oportuno. Y bueno, al final estos niños o adolescentes van a tener el camino muy fácil hacia el abuso de alcohol o de drogas. El pronóstico va a ser malo para aquellos que se les hace un diagnóstico precoz y que aparte tienen alguna comorbilidad. Los casos leves y moderados van a desistir conforme vayan pasando los años, pueden ser adultos funcionales, y los casos crónicos o severos pueden persistir hasta la vida adulta. Las conductas violentas o agresivas van a conllevar a un daño físico, auto o hetero infligido. Y ahora empezaremos con el tema de demencias. Como definición, una demencia es un síndrome adquirido de naturaleza orgánica, caracterizado por un deterioro permanente de la memoria y de otras funciones, ya sean intelectuales, sin alguna alteración del estado de conciencia. Hay que tener en cuenta que esto hay una afección en tres ramas principales: social o laboral, tiene una etiología múltiple y tiene un curso crónico, el cual va poco a poco, localizado principalmente en pacientes masculinos y femeninos de 65 años en adelante. En caso de que se llegue a presentar antes de los 65, la posibilidad de que aumente o que sea un cuadro más severo aumenta. Con relación a su etiología, la causa número 1 es idiopática, o sea, se desconoce la causa que puede ser originado esta demencia, pero casi siempre se busca si hay alguna circunstancia que pudiese provocarlo, como una lesión cerebral, como algún trauma, algún origen degenerativo, como puede ser alguna enfermedad crónica como hipertensión, diabetes, sustancias químicas como la ingesta de drogas, alcohol, cigarro, o de origen metabólico, alguna alteración a nivel de electrolitos, o de alguna otra sustancia que pudiese provocar alguna alteración en la función sináptica entre los axones de las neuronas y esto provoque una afección y por ende la evolución progresiva y de forma crónica de la demencia. Ya propiamente, con relación a la fisiopatología de un cuadro de demencia, primero hay que tener en cuenta que el 99% de las patologías que abarcan una situación que puede inducir a un cuadro demencial viene provocado por la expresión clínica de una demencia degenerativa y esto depende de la proporción de alguna proteinopatía que esté afectando a nivel del sistema nervioso. Por ejemplo, la presencia de los cuerpos de Lewin, que esos son componentes a base de la alfa-sinucleína. También placas seniles a partir de los compuestos de la beta-amiloide. También por la presencia de priones, por una enfermedad de priones, o unas taupatías, por la presencia o alteración de la proteína tau, provocando una alteración a nivel de los tangles neurofibrilares. Y aquí es donde podemos observar, como del lado derecho, nosotros podemos encontrar con relación a la aglutinación y la agregación de los beta-amiloides, llegando a una oligomerización. Esto provoca una alteración y un desnivel a través de la pared extra e intracelular, induciendo una falla en la transcripción del potencial de acción a nivel axonal del sistema nervioso, bloqueando la transmisión sináptica y por ende a la larga haciendo una afección y una apoptosis de las neuronas, provocando una demencia. Por el otro lado, podemos ver una fosforilización a nivel de la proteína tau. Fisiológicamente, esa proteína provoca un crecimiento de las proteínas, lo cual provocando un transporte,
facilita el transporte axonal a través de la quinceína y por ello lleva a un dinamismo microtubular, conllevando a la transmisión de las vesículas presinápticas y las sustancias pertinentes. Pero si nosotros tenemos una alteración en la fosforilización de las proteínas tau, aquí podemos provocar una disyunción microtubular, provocando una alteración a nivel extra e intracelular de las células neuronales y por ende induciendo una apoptosis celular. Pero para poder entender el tema de demencias de forma general, tenemos que saber clasificarlo. Las demencias se dividen en dos partes, degenerativas y secundarias. Las degenerativas a su vez se dividen en dos, cortical y subcortical. Esto depende del segmento o la parte afectada del sistema nervioso. En el cortical podemos encontrar principalmente la enfermedad de Alzheimer y la demencia de cuerpos de Lewy. Esto ya como habíamos mencionado previamente por la alfa-sinucleína. Y a nivel subcortical podemos tener la enfermedad de Huntington, enfermedad de Parkinson y la parálisis supranuclear progresiva. Pero en las secundarias hay que tener en cuenta que también puede haber unas demencias por presencia de enfermedades vasculares, trastornos metabólicos, tumores o sustancias que hagan efecto de masa ocupativa, infecciones o algunas enfermedades por depósito o alteración proteínica como la tau o la alfa-sinucleína o la beta-amiloide. También hay que tener en cuenta que hay otra clasificación y es la clasificación topográfica, que es más o menos lo que habíamos mencionado previamente. A nivel cortical, hay una afección de funciones que dependen del proceso neocortical asociativo, a que nos llevamos al cálculo, al habla, a la interacción social, a la identificación de personas, a sentimientos. Muy diferente a lo que nosotros vemos a algo a nivel subcortical, que tenemos un deterioro cognitivo con lesiones subcorticales, que puede ser bradipsiquia, dificultad para recordar sin afectar el aprendizaje, apatía, trastornos motores o la liberación de conductas afectivas. Hay que tener en cuenta que esta afección o dificultad para el aprendizaje solamente es de forma actual, pero lo previo, lo que la persona ya conocía o sabía, eso persiste en su memoria. Obviamente, como vaya progresando la enfermedad y la afección a nivel de los microtúbulos de los axones neuronales, esto poco a poco va a ir abarcando mayor espacio hasta que llegue un punto en que no recuerde cosas fundamentales. Y para todo esto mencionado, tenemos dos formas de evaluar una demencia. Primero son por los criterios diagnósticos del CIE-10 y también por los criterios diagnósticos del DSM-5. A través del CIE-10, primero tenemos que evaluar si hay un deterioro de la memoria y cuánto es el deterioro. También tenemos que tener en cuenta si hay un deterioro del pensamiento y el razonamiento de la persona para que podamos estar hablando de una demencia. También tenemos que tener en cuenta que para poder llegar a una evaluación psiquiátrica de un paciente con probable demencia se tiene que hacer una evaluación de los síntomas, más el interrogatorio propio tanto de la persona como de las gentes que rodean a nuestro paciente. Si hay o no interferencia de las actividades diarias, que esto nos puede ayudar a una evaluación de funcionalidad de la persona y sociabilización, una conciencia clara, o sea, que esté consciente de lo que está haciendo y que esto debe tener una duración mayor a 6 meses para que podamos considerar un cuadro de demencia, debido a que, como dijimos la definición, es un cuadro crónico progresivo. Y ya a nivel del DSM-5, tenemos que evaluar si hay presencia de delirio o no en la persona y evaluar si existe algo que se llama trastorno neurocognitivo menor y trastorno neurocognitivo mayor. ¿Cómo sabemos cuál es uno y cuál es otro? El trastorno neurocognitivo menor es el cual sí hay una preocupación del paciente, pero al realizarle los rendimientos de test, los estudios neuropsiquiátricos, neuropsicológicos y la evaluación de su propia autonomía,
se observa que el paciente puede realizar sus actividades sin ningún inconveniente, tanto las básicas como las que necesitan un proceso más avanzado de conciencia y de sociabilización. Pero en un trastorno neurocognitivo mayor, aquí la diferencia es de que el paciente no es autónomo, el paciente sale mal al momento de realizar los estudios neuropsicológicos o psiquiátricos de test, y además tenemos alteración en la atención, en la función ejecutiva de las funciones superiores del sistema nervioso como el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, las funciones visoperceptivas, o sea, qué percibe o qué entiende por lo que está viendo, y las funciones visoconstructivas, que de lo que ve, aparte de ello, qué forma, qué construye, qué punto puede llegar. Si nosotros vemos que una pelota se está cayendo, nuestro cerebro inmediatamente va a evaluar que se va a caer y se puede romper. Pero en una persona con demencia no tiene esa parte, además de que hay una inhibición o una perdición de la cognición social. Y ya debido a que hablamos de forma general algunas situaciones de la demencia, vamos a hablar puntos clave o puntos breves sobre cada una de las variantes más conocidas de demencia. La primera y la más importante es la enfermedad de Alzheimer. Esta es una demencia degenerativa primaria, la cual tiene un inicio insidioso y, como habíamos mencionado, son progresivas. Se acompaña por una pérdida de memoria, la cual va ampliando poco a poco como va evolucionando, además de síntomas no cognitivos. Aquí es donde entra la depresión, la ansiedad, esquizofrenia y algunos trastornos del comportamiento, como habíamos mencionado previamente. Epidemiología. Este se conoce como una enfermedad de personas mayores porque tiene una prevalencia a los 65 años de 6 a 8% a nivel mundial. Y esta se empieza a duplicar cada 5 años. O sea, si tenemos una prevalencia del 6% de una persona, dependiendo de las características y sus factores de riesgo, a los 70 años hay un 12% de posibilidades de que pudiese llegar a tener Alzheimer, y a los 75 un 18%. La enfermedad de Alzheimer a nivel de clínica se divide en 4 partes importantes: la preclínica, la clínica y la región demencial. Y para que podamos llegar a eso, se evalúan las características neuropsicológicas, que es la alteración de la capacidad de un nuevo lenguaje o de nuevas palabras o reconocimiento de nuevas situaciones que ya vaya a tener la persona. Una memoria de reconocimiento alterada. Significa que ahorita una persona puede ver y decir esto es una cinta adhesiva, y posteriormente, ya sea otro día o ese mismo día, ve el mismo objeto y empezar a decir que no sabe lo que es. Pero hay algo que se llama memoria remota. La memoria remota significa que tal vez no se acuerda de lo que desayunó, ni siquiera se acuerda si desayunó ese día, pero sí se acuerda de lo que hizo a los 10 años, 15 años en su adolescencia. Son puntos clave de una enfermedad de Alzheimer. Hay una alteración del lenguaje. Empieza con algo que se llama afasia nominal o afasia principal, que es una alteración de la capacidad de reconocer algunos objetos o caras, además de una afectación de la capacidad de planificación en sus días. Ahorita, si ustedes se levantan, ya sea que lo hagan de forma voluntaria, consciente o inconsciente, dicen: yo me paro a las 5 de la mañana, 5:10 me estoy bañando, 5:25 estoy desayunando, 5:45 me estoy preparando y a las 6 salgo de casa para acudir a la clínica a clase. Pero una persona así puede decir: hoy voy a ir con mis padres, y al rato ya no se acuerda qué está haciendo o qué va a hacer. Eso es parte de la enfermedad de Alzheimer. Hay datos de síntomas psiquiátricos como la apatía, síntomas depresivos, alucinaciones, que esto es más común en cuadros ya avanzados, procesos de agresividad principalmente por la frustración de no saber qué está haciendo y qué va a hacer posteriormente al momento de que se da cuenta la persona, y hay trastornos del sueño, que eso es muy importante. Son personas que o duermen mucho o principalmente
en el día están muy inquietos y en la noche no pueden dormir, debido a que o hay puntos claros en su memoria que empiezan a recordar partes previas o lo que hicieron ese mismo día, o simplemente no pueden conciliar el sueño debido a que no saben que iban a dormir. Entonces, eso es importante en un paciente con Alzheimer. Otra de las características o otra demencia importante en la población general es la demencia vascular, o esta es ocasionada, de acuerdo a su definición, la segunda causa de demencia origina por presencia de hemorragias o isquemias en zonas a nivel cortical o subcortical claves del funcionamiento neuronal, principalmente en el tálamo, que es la región coordinadora o la puerta de enlace de los diferentes segmentos a nivel del sistema nervioso. Aquí se puede clasificar en 4 partes: isquemia, isquemia hipoxia, hemorragias y de formas combinadas. La clínica de este paciente, a diferencia de un cuadro de Alzheimer que es crónico, de pacientes de edad avanzada, esto se caracteriza de forma brusca. Puede ser desde el momento de la hemorragia, desde el momento de la isquemia, o hasta 3 meses posterior al evento hemorrágico o isquémico. Su curso es escalonado y fluctuante. ¿Esto qué significa? Hoy el paciente puede tener un día excelente, se puede acordar hasta de lo que hizo a los 5 años, está muy fluido su pensamiento y realiza todas sus actividades planeadas o hasta las no planeadas en su día. Pero el día de mañana o hasta ese mismo día en la noche no recuerda ni quién es, cómo se llama, qué actividades iba a realizar, o puede haber hasta alteraciones en el lenguaje. En los estadios iniciales hay pérdida de memoria ocasional. A qué nos referimos, ahorita podemos tener aquí unas llaves, las tomamos o las guardamos en la bata, caminamos unos 5 o 10 pasos y después empezamos a pensar, ¿dónde dejé las llaves? Y hasta que escuchamos el ruido, sí, aquí las dejé. Pero así es como va empezando una demencia vascular. Y también alteraciones del humor. Puede ser una persona que ahorita está sonriendo, posteriormente se le puede ver ya está molesta, luego está riendo. Y esto es debido a la alteración a nivel sináptico del funcionamiento neuronal principal, que es a nivel del tálamo. Y también de los núcleos caudados, que es la zona donde va controlando toda esta parte. Hay que tener en cuenta que para que todo esto lo tengamos, el paciente tiene una historia de caída o alteraciones de la marcha, porque esto también nos indica ya más propiamente por la alteración de la hemorragia o la isquemia, o también por el efecto de algún proceso tumoral que esté sin defecto de masa. Y empieza a haber signos de focalización, que esto ya es cuando la demencia vascular ha avanzado. Comienza con parálisis, puede ser cefalocaudal o de un lado o del otro, presencia de paresias, plejías, afectación de la memoria de forma importante y hasta convulsiones, principalmente aquí por el efecto de masa que habíamos mencionado. Otra de las demencias importantes a nivel clínico que debemos de conocer es la demencia por degeneración frontotemporal. No solamente es algo específico como el Alzheimer o algo específico como algún accidente de la persona que provocó una demencia vascular. Esto es más por un conjunto de entidades de diversas formas clínicas que se caracterizan por 2 situaciones principales. Primero, comienza atrofia cerebral progresiva en lóbulos frontales y región anterior de los lóbulos temporales. Y la clínica es expensa a alteraciones de comportamiento y lenguaje. Este tipo de demencia en quienes es común, principalmente los que abusan de drogas o tienen alteraciones metabólicas de difícil control, ya sea porque no siguen su tratamiento de forma adecuada o porque tienen resistencia a los fármacos utilizados, como en la diabetes, en la hipertensión, el hipotiroidismo, etc. Clínicamente lo podemos saber de 3 formas. El primero, que es propiamente dicho, demencia frontotemporal, que es la pérdida de la capacidad volitiva, o sea, controlar su forma de actuar, sus actos,
empieza a haber una desinhibición social, se puede distraer muy fácilmente de lo que está realizando, pero con un habla limitada, o sea, puede ser que sí te entienda lo que estás diciendo, pero no sepa cómo expresar lo que él piensa. Y algo muy importante, no hay amnesia. Piensan que tiene amnesia o pérdida de la memoria porque casi no habla, pero no es porque hay una afectación propiamente dicho eh, en la relación, como habíamos dicho, en relación de los lóbulos del tálamo, sino que aquí por la limitación del habla, principalmente por la afectación del lóbulo temporal y del lóbulo frontal, entonces el paciente es tímido, pero puede haber una disminución social y además se puede distraer muy fácilmente. La otra parte de la clínica de esta demencia es una fase no fluente progresiva, o sea, le cuesta mucho trabajo al hablar, existen muchos errores fonológicos, puede confundir una letra con otra y de forma gramatical, además de que hay una comprensión sostenida, o sea, sí sabe de lo que él te está hablando y de lo que tú le estás hablando, y las funciones cognitivas se encuentran conservadas. Aquí al momento de realizarle una tomografía, o algún estudio en el cual evalúe cómo se encuentran los lóbulos, lo principal que vamos a ver o lo característico de esta presentación de esta demencia es la atrofia simétrica en área frontotemporal. Y la tercera característica o forma de clínica de esta demencia es la demencia semántica. Esta es una alteración importante de dominación y comprensión con habla fluida. ¿Esto qué significa? La persona habla perfectamente, se le entiende todo lo que dice, tiene una expresión a través de... No hay errores fonológicos y no hay errores gramaticales como la fase previa, pero no sabe de lo que está hablando y difícilmente te va a entender de lo que hablas. Y aquí sí tenemos deterioro cognitivo. O sea, somnolencia, podemos tener parecias, podemos tener dificultad para expresarse. Además de que al momento de realizar el estudio de imagen vemos una degeneración lóbulo-temporal anterior de forma bilateral y la región frontal se encuentra intacta. Y ya la última que vamos a hablar de relevancia clínica, tenemos la demencia por cuerpos de Lewy o, como habíamos mencionado previamente, demencia por presencia de depósitos de proteína alfa-sinucleína a nivel cortical y subcortical. Como define, es un síndrome demencial acompañado de la presencia de cuerpos de Lewy o depósitos de proteína alfa-sinucleína diseminados por la corteza cerebral y u otras regiones cerebrales. Su clínica se observa por tres partes principales y esto es importante porque así es como podemos llegar a la definición de una demencia por cuerpos de Lewy y no estamos hablando por una demencia por Parkinson, que también es por depósitos de esta proteína. Los rasgos centrales, hay presencia de movimientos anormales como corea, tenemos problemas para la realización de algunas tareas, ya sean avanzadas como el cálculo o básicas como caminar. Hay rasgos nucleares, alteraciones de los rasgos nucleares como fluctuación del nivel de conciencia, puede haber pérdida del estado de alerta, presencia de alucinaciones, principalmente son visuales y de forma recurrente y bien formadas, o sea, es una persona que puede decir, yo veo que hay una persona parada ahí, o puedo ver que va pasando un pingüino, y la persona lo cree porque lo ve de forma muy creíble. Y hay datos de signos motores parkinsonianos, o sea, movimientos leves, continuos, sincrónicos, empezando por extremidades, como la corea o movimientos o temblores. Y hay datos de rasgos sugestivos, como pérdida de conciencia, lo cual no explicados, puede ser por otras situaciones. Puede haber episodios sincopales, o sea, hay pérdida del estado de alerta, y datos de incontinencia urinaria y sensibilidad a neurolépticos. Esto que refiere a sensibilidad a neurolépticos, que al momento de ingerir estos medicamentos, hay una mejoría en la clínica del paciente. Si nosotros tenemos un dato nuclear, es un cuadro probable de demencia por cuerpos de Lewy. Si tiene dos o más,
Si tiene un nuclear, es probable demencia. No nos dice de qué. Entonces hay que hacer más estudios, hay que verificar, porque aparte de la demencia puede haber alguna otra situación. Pero si tiene dos o más datos de rasgos nucleares, entonces ya estamos hablando de una probable demencia, pero por cuerpos de Leo, ya propiamente dicho. Ya que hablamos de forma general de algunas patologías de demencia características o de importancia clínica en primer nivel de atención, ¿cómo vamos a llegar a un diagnóstico con ellos? Primero, tenemos que hacer la relación entre envejecimiento fisiológico y la demencia, ¿vale? Y para poder llegar a ello tenemos que evaluar 3 puntos esenciales. Primero, las actividades avanzadas, cultura y social. No podemos hablar de una demencia si la persona se relaciona bien, tiene una buena interacción a través de la ciencia, la cultura, sabe de lo que está hablando, sabe de lo que está realizando. Entonces hasta ahí podemos estar hablando de un envejecimiento, pero si poco a poco va teniendo esa alteración y dice, no, es que hace 1 año, 2 años, él era muy activo, muy social, reía mucho y ahora está un poquito más apagado, nos puede dar una idea. También una alteración a nivel de actividades avanzadas, como usar el teléfono, hacer las compras y que sepa qué está haciendo, el manejo del efectivo, los cambios. Eso también se empieza a ver afectado principalmente en la demencia, y más si ya va avanzando. Y ya empieza a haber alteraciones en algunas actividades como vestirse, bañarse, la ambulación, el control de esfínteres, cosas que en un envejecimiento fisiológico no están presentes. O están presentes muy edad avanzada, pero que no están completamente dependientes de alguien más para poder realizar sus actividades. De ahí podemos empezar a hacer la separación. Y como habíamos mencionado hace rato, el diagnóstico o la identificación de este tipo de problemas es clínico y por parte del interrogatorio. El interrogatorio se hace uso de varias herramientas o estructuras que pueden facilitar la identificación de una demencia o que nos da cierto grado de dependencia de la persona ante sus familiares. Uno de los principales en utilizar para la identificación de la demencia es el Mental State Estimation o MMSE. Este es un cuadro que necesita 30 ítems o 30 preguntas. Es el más usado a nivel psiquiátrico o psicológico para la identificación de las demencias y valora algo que es la orientación espacio-temporal, la atención del paciente, la concentración y la memoria, la abstracción, el lenguaje y la percepción visoespacial. Y aquí dependiendo, si tiene de 30 a 27, es una persona normal o al menos no hay un deterioro que esté afectando al paciente. De 25 a 26 tenemos un posible deterioro, pero pues es leve. De 24 a 10 podemos hablar de leve a moderada. De 9 a 6 ya hay presencia de una demencia moderada a severa. Y menos de 6 ya estamos hablando de una demencia severa o una dependencia completa de la persona a sus familiares. Pero en algunos otros lados, como en España, en Europa, también llegaron a la conclusión de que pues hay que evaluar algunas otras situaciones. No solamente si tiene demencia o no tiene demencia, sino saber si tiene un deterioro cognitivo como tal que pueda valorar o no una dependencia de las personas que lo rodean, por lo cual crearon una versión modificada del previo y a este le llaman NEC3 o mini examen cognitivo. Tiene 35 preguntas, igual, valores normales van de 30 a 35 y se puede sugerir el deterioro cognitivo de acuerdo a la edad. Si es una persona de 65 años que dijimos es más común en esas personas, cuando llega a tener menos de 24 puntos se puede considerar una persona con deterioro cognitivo, no de demencia, sino que tiene un deterioro del cual necesita ayuda o depende de otras personas. Y si es un paciente menor de 65 años, con 28 puntos, ya se puede considerar que hay un deterioro. Como habíamos mencionado previamente,
las personas entre más jóvenes sean, su pronóstico ante una demencia es peor. Otros de los exámenes que se llegan a utilizar, no es tan común como el MMSC o el MEC3, pero se puede utilizar en una consulta rápida, principalmente aquí al primer nivel de atención, como el test de Faber. Es muy breve, solamente tiene 10 preguntas. Si nosotros llegamos a tener una puntuación mayor a 3, se puede sospechar que la persona tenga demencia. Pero hay que tener en cuenta una pequeña situación. Si la persona solamente estudió hasta la primaria, se podrá contar hasta un punto más. O sea, el límite serían los 4 puntos. Pero pero lo ideal es que no se equivoque ninguna sola vez o hasta 2 veces. ¿Vale? Y ya finalmente uno de los últimos test a realizar se le conoce como el test de reloj. También es algo muy fácil que se puede realizar en el consultorio cuando nosotros estamos pensando en una persona con inicios de demencia. Pero aquí como viene, dice sospecha de demencia, no está haciendo el diagnóstico. No es porque me hice el examen, salió mal, tiene demencia, no. Estos test son para realizar cuando nosotros creemos que puede tener una alteración psiquiátrica o psicológica el paciente y nos puede dar una orientación sobre qué está teniendo. Este test es una puntuación de 10 y es muy fácil. Si usted le dice, quiero que me haga un reloj y el reloj tiene que decir las 11:10. Primero, si logra hacer el reloj, porque puede ser que no lo realice, no sepa cómo es, entonces ahí perdemos 2 puntos. Que los números vayan de acuerdo al orden de un reloj, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero que no ponga el 5, el 8, el 3, el 11, el 9, el 1, entonces ahí ya va afectado. Y las manecillas del reloj de acuerdo a la hora que le mencionamos. Ahorita dijimos es 11:10 porque así viene el examen, pero en varios libros de psiquiatría mencionan que se puede poner cualquier hora y tiene que poderlo realizar. Si el paciente tiene una calificación menor a 6, se sospecha de demencia. No nos dice cuál, no nos dice qué tan avanzado está, solamente nos dice que hay una sospecha y se tiene que verificar y estudiar al paciente mediante su interrogatorio y su exploración física apropiada. Pero hay que tener en cuenta que el proceso diagnóstico de una persona con demencia no es como una gripa de que yo veo la garganta y digo, tiene gripa. O escucho la pancita y digo, tiene diarrea. Es algo el cual, aparte de empezar a sospechar sobre la demencia, también hay que hacer la evaluación y la exploración de algunos síntomas psicológicos y o conductuales que pudiesen afectar, disminuir o potencializar el efecto de la propia demencia. Y esto midiendo la alteración de la percepción, el razonamiento, el estado de ánimo o el comportamiento que aparece a menudo en las personas con algún proceso demencial. Y entonces tenemos los trastornos del estado de ánimo, como la depresión, la ansiedad, la apatía y los trastornos del sueño. Hay pacientes con datos de agitación, que hay agresividad, hiperactividad motora, desinhibición sexual y psicosis, las alucinaciones, delirios y algunas alteraciones de la identificación, tanto de personas como de cosas o lugares. Y para esto, pues entonces se tiene que realizar como parte de la evaluación general y estadificada de un paciente con probable demencia, se tiene que hacer 2 estudios. La valoración funcional a través del índice de Lupton, que mide las actividades instrumentales de la vida diaria, como cocinar, estudiar, vestirse, y la valoración de actividades diarias, como el índice de Bartle, la autonomía en el cuidado personal, el aseo, comer, si da control de los esfínteres. Y ya muy breve, el test de Lupton es un pequeño test o una pequeña encuesta muy corta, solamente consta de 8 preguntas y nos ayuda a medir el grado de dependencia de la persona. De 1 a 8 es independiente, o sea, no tenemos alteración
con relación a sus funciones diarias. De 8 a 20 es una persona que necesita ayuda, puede realizar sus actividades, pero depende de otra persona para poder concluirlas o poder terminar todas sus actividades. Y de 20 a 30 es una persona completamente dependiente que no puede realizar sus actividades. Esto es muy importante en la forma, porque al momento de dar el manejo, aquí nos va a indicar qué tanto es el éxito que podríamos tener con o sin ayuda de la persona que está apoyando a nuestro paciente. Y el otro índice o examen o encuesta es el índice de Barden. Igual es una encuesta muy pequeña, son 10 ítems, ya que hay una evaluación hasta los 100 puntos. Y cuando tenemos más de 60, podemos pensar en una demencia leve. De 45 a 55 una demencia moderada, de 20 a 40 una demencia grave, y menos de 20 prácticamente es un paciente dependiente. Ya que sabemos cómo está el paciente, si tiene demencia o no, si viene o no acompañado de síntomas o signos o enfermedades como la ansiedad y la depresión, y ya evaluamos la funcionalidad y la dependencia del paciente, ahora hay que ver el tratamiento. El manejo que puede darse en un paciente con demencia en cuadros iniciales se puede dar el donepezilo, la ribastigmina y la galantamina. Y en cuadros avanzados o que ya estamos con cuadros psicóticos, el uso de la memantina. Aquí tenemos las clases químicas de los medicamentos, el metabolismo a través del P450 y la dosis terapéutica. Hay que tener en cuenta que algunos medicamentos como el donepezilo, desde que se inicia la dosis, así se mantiene. En cambio, medicamentos como la ribastigmina, la galantamina y la memantina necesitan dosis de impregnación o de inicio y dosis de mantenimiento para poder llegar a la dosis terapéutica necesaria para controlar al paciente. Y pues algunos pequeños efectos adversos, si se dan cuenta, la gran mayoría de los efectos adversos son a nivel gastrointestinal, lo cual hay que tener en cuenta al momento de indicar estos medicamentos. Porque si llega un paciente que dice, yo estoy tomando memantina, pero tengo cuadros de estreñimiento con diarrea, y en algunas ocasiones el paciente se pone muy agresivo, pensando en que pudiese ser alguna situación o se complicó su cuadro de demencia, ustedes les hagan aclarar que son algunos efectos por el propio medicamento y que estos van a ceder posteriormente a los primeros 30 a 60 días posterior al manejo del medicamento en cuanto se logre una dosis terapéutica adecuada. Pero no todo es chochitos o pastillas en un paciente independientemente de la causa, en este caso en un paciente con demencia. Hay 4 puntos principales que se tienen que llevar a cabo en un paciente con demencia. Primero, la rehabilitación cognitiva. Es observar cuáles son las funciones que mantiene, cuáles son las funciones que han disminuido de acuerdo a cómo era antes de la identificación de la demencia. Y a partir de ello, tenemos que intervenir en esas funciones las cuales están conservadas, tratar de evitar el error, decirle, eso está muy mal, eso está mal hecho, ¿no? Eso puede provocar en la persona frustración y esto va a complicar mucho la rehabilitación y fomentar la autoestima, ayudarla a creer que va a poder lograr todas sus cosas. La psicoestimulación también es muy importante. Como habíamos dicho, son personas que pierden la socialización, son personas las cuales viven aisladas, ya sea por su propia forma de ser o por los propios familiares, que por el actuar de la persona prefieren hacerlo a un lado para evitar problemas hasta dentro de la propia familia como del paciente. Entonces aquí se realizan algunos talleres de memoria estructurada, que es como cualquier músculo. Ayudan a ejercitar para que el pensamiento sea rápido y disminuyamos la posibilidad de complicaciones a través de la comunicación axonal. Ayudan a la interacción y a la socialización de las personas.
tanto personas con demencia como con personas que no la tienen. Ayudan en la intervención social. Esa intervención social, verificando cuál es el red de apoyo de la persona y con quién se interactúa, qué realiza. Y a partir de ello, ver de qué forma se le puede apoyar o ayudar para que siga realizando sus actividades diarias. Y una estimulación sensorial ambiental. Si nosotros queremos que la persona esté tranquila, que no esté agresiva, pues tampoco vamos a tener música a todo volumen, con rock and roll, o así, sino va a ser lugares tranquilos, lugares con plantitas, lugares con buena iluminación, con pocos objetos para que no vean que esté muy saturado el ambiente y se pueda calmar y ayudar a la relajación de la persona. Ya que revisamos todo esto previamente de las demencias, pues hay que tener en importancia cuál es el abordaje en primer nivel de atención de una persona con demencia, independientemente de la causa. Primero es la medición de información del apoyo a la familia. Y lo que les decíamos, tenemos que valorar la dependencia de la persona y a partir de ello también valorar su red de apoyo. Porque nosotros no vamos a poder agarrar y decirle, tienes que caminar, tienes que platicar más, tienes que realizar más actividades como las de antes, cuando es una persona que vive sola o una persona que necesita de alguien para ir al baño y que no estén con ella. Entonces ahí puede haber problemas y fallos en el tratamiento. Una elaboración de un plan de cuidados. No es de que, hoy lo vamos a bañar, pero mañana pues no me dio tiempo y no lo podemos bañar, no puedo comer, no puedo hacer esto. No, sino que hay que enseñar a la familia, cómo se tiene que cuidar, cómo tiene que ir, qué actividades tiene que realizar, que le van a ayudar a fomentar su interacción en su ambiente y con las personas que lo rodean. La atención integral. No todo es de yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo, sino hay que darnos apoyo de nutrición si es que la persona no ha estado comiendo bien, por parte de trabajo social, para interacción con la familia. En caso de que el paciente, aparte de la demencia, tenga alguna otra enfermedad como diabetes, hipertensión, hipotiroidismo o alguna otra situación, el apoyo de alguna otra especialidad para que nos ayude a resolver el problema con la persona. El tratamiento sintomático. Si nosotros tenemos una persona que tiene datos de demencia, que va iniciando, pero es una persona que va teniendo problemas de ansiedad, de depresión, eh, eh, eso también se tiene que manejar. No solamente tenemos de, no, tiene demencia y hasta ahí lo vamos a quedar, no. Dar el manejo oportuno, adecuado a las características y a la evolución del paciente. El tratamiento etiopatogénico. Y para que podamos dar este tipo de tratamiento, se tiene que realizar todos los estudios, todas las encuestas y toda la evaluación pertinente a través de la atención integral para que nosotros podamos llegar a la etiología precisa o la causa principal de nuestra demencia y a partir de ello dar el manejo adecuado de acuerdo a la demencia, porque no se le va a dar un mismo manejo como a una persona que le dio Alzheimer, que es por medio de la degeneración y la formación de cuerpos de Lewy y todo eso, a una persona que tuvo una hemorragia por un trauma y esto ocasionó una masa ocupativa y por ende la demencia. Entonces, de acuerdo a la causa, tiene que ir el tratamiento. Y que no se nos olvide, la atención al cuidador. No podemos hablar de que una persona esté sana, no podemos hablar de una persona que está siendo bien cuidado, que está realizando las actividades necesarias, si quien las está realizando no come bien, no descansa, no tiene el apoyo propio de la familia. Entonces ahí puede haber un fracaso terapéutico tanto con nuestra persona con demencia como nuestra persona que está cuidando.